¿En alguna ocasión te has preguntado sobre las funciones y características que deben tener los jugadores de fútbol? Pues en este video te enseñaré qué deben hacer los jugadores en cada posición dentro del campo de juego. Iniciando por la posición del arquero, a nivel morfológico, en este puesto la altura es un rasgo fundamental, sumada a la envergadura de los brazos y piernas, que brindan mayor cobertura del arco en todas las direcciones. Adicional, la carrera deportiva de los arqueros es más prolongada, ya que hay una menor incidencia a las lesiones crónicas. Ya referente a las cualidades físicas, se destaca el tiempo de reacción, la agilidad, la fuerza explosiva, la flexibilidad y la coordinación, ya que es un puesto que requiere una rápida respuesta a las acciones de juego. Algunas de las características técnicas que debe tener el arquero con el balón son los blocajes con las manos, ya bien sea a ras de suelo o por el aire, los desvíos para cambiar la trayectoria del balón, los rechaces, los despejes, y adicional se destaca la salida jugando con la mano o el pie. Bien, en cuanto a las acciones sin balón, el arquero deberá adoptar una posición coordinada que le permita reaccionar rápidamente a cualquier jugada. Asimismo, deberá seguir con la mirada la trayectoria del balón. Los desplazamientos frontales del arquero ayudarán a reducir el campo visual del adversario hacia la portería. También los desplazamientos frontales sirven para las acciones defensivas en cuanto a salidas, despejes, recepciones y blocajes. Los desplazamientos hacia atrás no deben perder la atención del juego, y como acción táctica se pretende realizar los repliegues. Y los desplazamientos laterales buscan la orientación móvil dentro de la trayectoria paralela a la línea de meta. Listo, ahora referente con la línea defensiva, el arquero junto a los defensas deberán motivar y transmitir seguridad tanto en sus acciones como en las indicaciones a todo el equipo. También deberán comprender cómo se desarrollan las acciones del adversario, puesto que los defensas requieren una alta concentración, liderazgo, inteligencia, y su actuación debe ser con vigor y de análisis de las acciones del rival. A nivel morfológico, se considera que los defensas preferiblemente deben ser altos con el fin de que puedan ganar la posesión del balón con la cabeza. En cuanto a las características físicas, es fundamental que tengan una alta capacidad aeróbica y fuerza, ya que prevalece el contacto físico con los adversarios. Y también una buena potencia en los saltos, agilidad, flexibilidad y velocidad. Ahora, referente a las características con el balón, es importante una excelente técnica con los pies para que los pases a corta y larga distancia sean efectivos. Un buen dominio de la técnica del cabeceo para ganar los balones aéreos y también un buen uso de los despejes en movimiento, esto en caso de una situación de peligro. Y por último y no menos importante, el dominio con el balón, esto en caso de requerir dar solución a una situación de juego de forma individual. Y sin el balón, el defensor deberá tener cualidades para el marcaje, sentido para anticipar jugadas, barridas, cargas y recuperación del balón sin cometer faltas. Según el tipo de sistema de juego que se utilice, asimismo variará las diferentes posiciones de los defensores. Por ejemplo, si la línea defensiva está compuesta por 5 jugadores, es habitual ver la posición del defensa líbero. Usualmente, este jugador se encuentra libre de una marcación al adversario y debe tener una gran capacidad de anticipar las acciones del balón y del adversario. Debe poseer una gran capacidad en cuanto a su velocidad, ya que debe auxiliar a sus compañeros en situaciones que requiera hacer relevos y coberturas. Adelante del jugador líbero encontramos a los jugadores stopper. Estos defensores se caracterizan por su gran capacidad en la marcación. Deben manejar bien el juego aéreo, las coberturas y los relevos. Al utilizar otro sistema de juego, desaparece la posición del líbero y del stopper. Por ejemplo, al utilizar una línea defensiva de 4 jugadores, aparecen los defensores centrales. Estos jugadores deben tener una gran capacidad de leer el juego, observar los movimientos ofensivos del adversario,
dominar la alternancia en las acciones de marcaje individual. Esto ya dependerá de la ubicación de los delanteros adversarios. También tienen funciones de anticipar jugadas, realizar coberturas y temporizar las jugadas en caso de inferioridad numérica. Ahora para el caso de los defensores laterales. Son jugadores quienes deben evitar el avance de los adversarios por las bandas o líneas laterales. Deben ser muy buenos marcadores, veloces, fuertes, con un buen dominio del balón tanto con los pies como con la cabeza, y una buena anticipación que preceda al adversario en la posición del balón. Estos jugadores deben generar amplitud sobre las bandas, darle salida al equipo. También deben estar en capacidad de acompañar los contraataques, desbordar, desdoblar, para generar mayor número de jugadores en ataque. Bien, ahora pasamos a las posiciones del medio campo. Los jugadores mediocampistas son quienes están encargados de la construcción del ataque. A nivel morfológico se considera que en esta posición puede llegar a variar la estatura, ya dependerá de la función que cumpla cada mediocampista. Normalmente poseen una contextura atlética y un buen componente muscular. A nivel fisiológico, estos jugadores deben poseer una gran capacidad aeróbica, ya que recorren mayores distancias durante el partido. Asimismo, deben estar en capacidad de recuperarse rápidamente entre esfuerzos y deben poseer una buena capacidad anaeróbica láctica, esto con el fin de tolerar las sensaciones de fatiga que se producen durante el partido. Bien, entonces empezando por el mediocampista de contención, es el último jugador de la línea del medio campo. Su objetivo es evitar que las jugadas del adversario pasen hacia la línea defensiva. Al ser una posición que se encuentra en todo el medio del juego, donde se presenta la mayor concentración de acciones del partido, el mediocampista de contención debe poseer una gran capacidad aeróbica, debido a la cantidad de desplazamientos que realiza, además de actuar en las acciones defensivas recuperando el balón. También debe generar acciones en ataque. Entonces las principales funciones en defensa son la marcación en el centro del campo, es el equilibrio de la línea del medio campo, también debe realizar coberturas a los costados y si se requiere realiza permutas en la posición del defensa central. Por otra parte, en ataque tiene que dar fluidez y circulación al balón y colaborar en el armado del ataque. Ahora referente al mediocampista mixto, son jugadores que participan tanto en las acciones de ida como en las de vuelta. Ayudan en las acciones de contención, apoyan en la marcación del centro del campo. También se encargan del adversario que llega a su zona y en caso de ser necesario realizan coberturas a los costados del campo. Ya para las acciones ofensivas, participan en la elaboración del juego en ataque o contraataque. También controlan el ritmo del juego y es un constante apoyo para sus compañeros. Ahora pasamos al mediocampista creativo. Es el jugador que se destaca por la creación de acciones ofensivas, por su alto nivel coordinativo, por su agilidad y por su nivel intelectual para la toma de decisiones en pro de generar jugadas eficaces que terminen en gol. Normalmente participan en acciones de 1 versus 1. Ya por otra parte, para las acciones defensivas, suelen encargarse de la marcación al mediocampista rival y apoyan en el pressing, evitando la salida o avance del rival. Ya pasando a la posición del mediocampista media punta o extremo, en esta posición el jugador participa en las acciones ofensivas y defensivas por la banda lateral. Permite la amplitud del juego, realiza desbordes, lanza centros por los costados, apoya en la construcción del juego y participa en la finalización de las jugadas. Para las acciones defensivas, se encarga de marcar al jugador que llegue a su zona. Ya si el juego se encuentra al otro lado del sector, debe cerrar hacia el medio campo. Y también, en caso de ser necesario, refuerza la defensa de su sector. Más adelante encontramos la posición del delantero. En esta posición los jugadores tienen como función principal marcar goles. A nivel morfológico suelen ser jugadores altos,
de contextura musculosa, tanto en el tren superior como en el tren inferior. A nivel físico deben tener la capacidad de aceleración y desaceleración en espacios cortos. También deben ser ágiles y veloces. Bien, así que hay dos tipos de delanteros. Por un lado encontramos el centro delantero. Este jugador actúa en el último tercio de la cancha, principalmente por el área central, y debe encargarse de recibir el balón que venga de los costados o de recibir un balón que sea filtrado entre los defensores. Por lo tanto, juega realizando acciones de pivot, arrastrando marcas, realizando movimientos de desmarque y se encarga de finalizar las acciones de ataque. Ya para las acciones defensivas, participa en el pressing, evitando la salida de la línea defensiva rival. Y por otra parte, encontramos el delantero punta o extremo. Es el jugador que se mueve más hacia la lateral, buscando ampliar la cancha en las acciones ofensivas, y también participa realizando asistencias que puedan finalizar en gol. Por último, en las acciones defensivas, debe realizar pressing, evitando la salida, y si es necesario, baja a tomar como marca a los mediocampistas rivales. Si te ha gustado mi video y quieres ver más contenido, te invito a que te suscribas a mi canal.